Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, del 7 al 13. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12, los envió de 2 en 2 y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies, como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continúa Jesús recorriendo las aldeas cercanas a Nazaret y enseñando, porque Él vino a eso, a enseñarnos cómo vivir una vida distinta, una vida mejor, una vida con Dios. Y aquí, en este Evangelio, inicia la misión, llama a sus primeros discípulos. Los envía, los llama primero. Él llama, Él selecciona, Él elige a quien Él le parezca bien y los envía. Enviados, sus discípulos no son personas que actúan por sí mismas, sino que son enviados con un mensaje. No son el mensaje, solamente son el mensajero. No son lo más importante es Jesús. Y ellos se convierten en altavoz de Jesús. Son enviados. Y son enviados de 2 en 2. Siempre he preguntado por qué de 2 en 2. ¿Por qué no uno por uno? Es que a Él siempre le gusta que estemos junto con otros, que haya comunión, que haya una buena relación, que haya armonía. Además de eso, en aquel tiempo, si 2 personas estaban de acuerdo, si 2 testigos habían para un hecho, eso se hacía constar. Era verdad, porque 2 daban testimonio. También quizás tiene que ver mucho eso. Y no solo los envía, también les da autoridad. El enviado lleva la autoridad de quien lo envía. Todos nosotros, como discípulos de Jesús, somos enviados a vivir en comunión y tenemos autoridad para anunciar la palabra de Dios. No somos lo importante, únicamente somos mensajeros de la buena noticia. Y a veces podemos pensar, eso eran otros tiempos, hoy debido a la pandemia no se puede. ¿Cómo no? Se puede. Cada vez que actuamos nosotros con justicia, estamos anunciando el reino de Dios. Siempre que seamos artesanos de la paz, estamos anunciando el reino de Dios. Siempre que hablemos de diálogo, de comprensión, de perdón, del amor, estamos hablando del reino de Dios. Nadie puede escudarse. Todo el mundo hoy usa las redes sociales. Y podemos enviar, reenviar una frase, una palabra, un texto bíblico, un audio, lo que sea, a los demás, anunciando el reino de Dios. Todos podemos. Y todos somos enviados. Y los enviados tenemos que rendir cuentas cuando nos presentemos ante Él. Si hicimos o no el trabajo, si cumplimos la misión o no, estamos anunciando el reino de Dios. Aprovechemos de hacerlo. También Jesús les ordena que vayan ligeros de equipaje, que no vayan con ostentaciones, que lleven lo mínimo, que dependan más de Dios, que anuncien sin cobrar, porque gratis recibieron y gratis tienen que dar. No es un negocio anunciar a Jesús, no debe ser un negocio, una forma de captar dinero, no debe ser eso. No es negocio, es una responsabilidad tan cristiana que tenemos cada uno.
Él nos ordena que dependamos más de Él, que no nos preocupemos por lo que vamos a decir. Si con solo le digamos a los demás que con Dios todo es posible, que Dios nos ama, que testifiquemos del amor de Dios en nuestras vidas. Los primeros discípulos salieron y empezaron a anunciar: vuélvanse a Dios, cambien, conviértanse. Ellos salieron. ¿Saldremos tú y yo? ¿O nos quedaremos de espectadores o admiradores nada más? Salgamos de nuestra zona de confort. Hablémosle al menos cada día a una persona de Jesús. Pongámonos como meta, como misión esa. Al final del año le habremos hablado a 360, 365 personas. Los discípulos salieron y expulsaron, dice, muchos demonios y curaron a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. ¿Cuántas personas necesitan oír de Jesús? ¿Cuántas personas tienen hambre y sed de Dios y no hay quien les hable? Y no hay quien les indique el camino y no hay quien les presente a Jesús. Vamos nosotros a hacerlo. Hagámoslo nosotros. Podemos hacerlo. Somos enviados por Jesús. No solo era para los primeros discípulos, es para todos sus seguidores. Ya no hay excusas ni pretextos para no hacerlo. Que no nos dé pena, que no nos avergoncemos de anunciar a Jesús a donde estemos. No vamos a estar trabajando y en lugar de hacer el trabajo vamos a estar hablando de Jesús. Tampoco. Cada cosa en su momento. Todo tiene su tiempo, dice la Biblia. Pero sí debemos hacerlo. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? En lugar de hablar de cosas triviales, ¿por qué no hablar de Jesús? ¿Por qué no edificar a los demás con Jesús? El Papa Juan Pablo decía que la fe se fortalece dándola. Si nosotros damos, compartimos la buena nueva, salimos más fortalecidos nosotros que aquel que le escucha. Porque dando es como recibimos. Tenemos ese desafío, tenemos esa misión, tenemos ese compromiso. ¿Lo vamos a asumir o pasaremos de largo? Que el Señor Jesús, que nos ama tanto, nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.